pregunta es, ¿cómo respondes al llamado de Dios? ¿Cómo responder al llamado de Dios? Dirá que está a tu lado, ¿cómo respondes al llamado de Dios? Díselo, pregúntale. Y hoy entonces me quiero sumergir en este primer libro de Samuel, en el capítulo 3 exactamente, pero los primeros capítulos nos relatan un momento de transición, un tiempo donde estaba aconteciendo movimientos entre los creyentes, entre el pueblo de Dios. Creo que estos capítulos primeros del libro de Samuel reflejan, en mi opinión personal, el tiempo que estamos viviendo como iglesia y como pueblo de Dios. Hay un contraste. Ahí sucede que vemos dos manifestaciones de los hijos de Dios, dos corazones delante de Dios. Está terminando una manera de vivir la fe hasta la época de Elí y va a comenzar otra manera de vivir la fe, que es en la época de Samuel. Es esa transición. Al final Samuel se convierte en el último juez, en el último de esos jueces de Israel que dan lugar luego al reinado, primero de Saúl y después de David. Entonces están en un tiempo turbulento, un tiempo donde se unen, digamos, dos visiones del reino, dos visiones del evangelio. Eso es lo que veo yo en el libro de Samuel y por eso cada vez que entro a ese libro tengo ese respeto especial, como a todos, pero de una manera a mí me habla en lo personal. Esto no sucedió de un día para otro. A veces creemos que las cosas suceden de un día para otro y es un proceso que se ha estado dando en los años desde antes del nacimiento de Samuel, pero que de pronto hay una intervención directa divina y es cuando el mismo Dios llama a Samuel, aquel joven, aquel niño. Se cree que entre 12 o 13 años que Dios lo está llamando. O sea, hay un momento específico donde Dios lo llama, pero han pasado años hasta que ese momento se da, donde el proceso ha comenzado. Yo sé que el proceso en nuestra iglesia ha comenzado hace años y ahora estamos expectantes a ese específico llamado específico de Dios que se está dando en muchas vidas. Entonces quisiera leer todo el capítulo 3, son 21 versículos. Yo sé que estoy una persona coherente, que ama la palabra de Dios y que dice, pastor, léalo todo, para entenderlo mejor, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 3, versos 1 a 21, dice este relato lo siguiente. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez, ¿por cuántas veces? Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Hoy. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Porque ahí estaba Elí, solo estaba Samuel, no había más nadie. Dice, si no soy yo, y es la tercera vez que me despierta este muchacho, es que Dios, el Señor, lo está llamando. Se dio cuenta de eso. Entonces se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Verso 9. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. ¿Usted se habría dejado dormir otra vez? ¿Usted estaría con los ojos ahí, o no? Así estaba Samuel. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Y esta vez lo llamó 2 veces. Le dijo, Samuel, Samuel. O sea, ¿cuántas veces dijo el nombre de Samuel? 3 veces antes. ¿Y 2 ahora? 5 veces. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás al pecado de la familia de Elí.
Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, del tabernáculo, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. ¿Usted se hubiese atrevido? Así que Elí tuvo que llamarlo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y él dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, era la ciudad donde estaba el tabernáculo, y allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Vuelvo y le digo, tremenda historia, ¿verdad? ¿Tremenda no? Las cosas no suceden de un día para otro. Y en este texto vemos, como digo yo, dos clases de creyentes que han sido llamados ambos por Dios. Los dos saben de Dios. Los dos tienen un trasfondo personal cada uno. Ambos han sido llamados por Dios para bendecirlo, porque Dios quiere bendecir a sus hijos. ¿Lo sabías? Dile que está a tu lado: Dios quiere bendecirte. Es el deseo de Dios bendecirnos a todos sus hijos. Sin embargo, aquí hay dos clases de hijos de Dios, o dos clases de personas que han sido llamadas por Dios. Primero vemos el historial de Samuel, que aparece en los primeros capítulos. Dice que su padre se llamaba Elcana. No es que fuera especial, sino tenía un nombre raro, Elcana. Si usted tiene un hijo le puede poner Elcana, pero bueno. Y subía todos los años a adorar y a ofrecer donde estaba el tabernáculo. Ahí subía cada año con su familia, llevaba a sus hijos, a su esposa. Y vemos que su madre era Ana. Y su madre sabemos que dice la palabra que era estéril. En otras palabras, Samuel no tenía que haber nacido, porque su madre era estéril. Ahí empiezan los problemas para Samuel, ¿no? Ni siquiera tenía que haber sido dado a luz. Después sabemos que la otra esposa de Elcana, se llamaba Penina, tenía hijos y humillaba a Ana. Le hacía la vida imposible a Ana. Envidiaba a Ana, odiaba a Ana. ¿Por qué? Porque le tenía celos, porque por alguna razón el marido quería más a Ana que a Penina, y ella no era suficiente que tuviera tantos hijos, sino que encima se lo echaba en cara a Ana. O sea, tú podrás quejarte, tú creerás que quizás te quiera más el Elcana a ti, pero a mí me ha dado hijos, tú una desgraciada, tú no esto, y todos los días lo humillaba. ¿Tú se imaginas? Convivir con alguien que está todo el día descachándote en la cabeza y recordándote tu bajeza y recordándote tantas otras cosas. Así estaba ella. ¿Y sabe lo que hacía Ana? ¿Qué hacía? Una vez lo hemos dicho. Ella oraba. ¿Qué hacía Ana? Diga conmigo, dirá que está tu ahora. Si tienes problemas, ora más. Ella oraba. Y dice que una vez entra al tabernáculo cuando suben a adorar allí, y ella está orando, y era tan profunda su oración que cuando el sacerdote Elí la vio, se creía que estaba la borracha y casi la saca del tabernáculo. La agarró no la agarró por los pelos, pero yo me imagino así, que la agarró por el brazo. Borracha, salga de aquí. ¿Y qué hizo ella? Le dio dos trompadas al sacerdote y se ya no vuelvo más aquí, ¿o no? No, no hizo eso. Dice la palabra de Dios que ella dijo: no, profeta, resulta que tengo este problema. Ella sabe solucionar situaciones, ella sabe gestionar los problemas que están sucediendo, ella es humilde, ella dice no, ella es sencilla, ella respeta a quien lo está tomando, porque al final el que estaba a cargo del tabernáculo era Elí, y ella ella le comunica con sinceridad y le habla: no, profeta, es que yo tengo una situación difícil en mi casa, en mi vida, y vine aquí a orar y es tanto mi congoja que estoy clamando delante del Señor. Quizá usted pensó que estuviera borracha, pero no, es esa congoja que tengo. Y encima se llevó la bendición del profeta, ¿verdad? Y el profeta oró por ella y la bendijo. Porque hay que saber resolver nuestros problemas. Dile que está a tu lado: tienes que resolver problemas, pero tienes que tener sabiduría para hacerlo. Hay que saber gestionar nuestros problemas, hay que buscar la sabiduría de Dios. Entonces vemos una mujer que ora, una mujer de fe que está ahí orando. Y si usted está aquí hoy es porque alguien oró por usted. ¿Lo sabía? Alguien oró por usted, porque todas nuestras vidas están basadas en la oración de alguien. Por eso es importante que usted ore por las personas. Aún por las personas que usted la quieren criticar o le hacen la vida imposible, dice la palabra de Dios que los bendiga y oremos por ellos. Porque si nadie ora por ellos, no pueden alcanzar el reino. Y son hombres o mujeres que posiblemente, como el caso de Saulo, se convertirán en grandes hombres del reino porque alguien oraba por ellos. ¿Usted no cree que estaban orando por Saulo cuando perseguía a la iglesia?
Claro que sí, porque allá bendecir a sus enemigos. Y alguien oró por Saulo y Saulo encontró a Jesús. Entonces, si usted está aquí, alguien oró por usted. Ore por las almas, ore por las vidas, porque la oración trae poder. Y vemos en la vida de esta mujer también un sacrificio, el sacrificio de una mamá. Ella está dispuesta, le dice al Dios, que al hijo que me dé, yo te lo entregaré a ti. Es decir, voy a renunciar a mis deseos, voy a renunciar a mis sueños. Es entender lo que hacía Ana, que todo lo que tenía, todo lo que había recibido le pertenecía a Dios, que ella no era dueña de nada, que ella era una administradora de todo aquello que recibe, y ella entiende esto. Ella entiende que sus hijos no le pertenecen a ella, que son hijos de Dios. ¿Lo puede entender usted? ¿O no? Todo lo que tengo le pertenece a Dios. Ella tenía el privilegio, ella tiene el honor, le dice que tenga yo ese honor y ese privilegio de que ponga vida en mi vientre. Y claro que tiene una misión, tiene que proteger esa vida, tiene que cuidar, tiene que llevar a esa vida al reino de los cielos. Tiene que instruir a ese niño en los caminos de eternidad. Si no has perdido como madre, ya has perdido como padre. Haremos el Día de los Padres el próximo domingo. Pero hay que entender que todo lo que tenemos no nos pertenece. Y qué privilegio poder ser madre o poder ser padre, pero tienes que entender que tus hijos pertenecen a los cielos, pertenecen a Dios. Él es el que da la vida, que la deposita en tu vientre, gloria a Dios, pero Él es el que da la vida, ¿o no? ¿Lo crees? ¿Quién da la vida? El Señor da la vida. Él es el que da la vida. Y entonces Ana lo entiende. Y Ana dice, si me das un varón, yo lo entregaré a tu causa. Será para servirte a ti. Será para que viva el reino. Será para aquello que tú lo llames. Y entonces cuando ella entiende esto, y cuando una madre o un padre entienden esto, pueden descansar, porque al mismo tiempo que te da Dios el valor para darte vida en tu vientre, te da la sabiduría para llevar esa vida a donde Dios quiere llevarla. ¿Qué será más milagroso? ¿Dar la vida o dar la sabiduría para que alcance el reino? ¿Qué es más difícil? ¿Qué será más difícil? Delante de Dios. ¿Qué es más difícil para Dios? ¿Levantar un paralítico o sanar un dolor de cabeza? Pero para nosotros parece que nos tenemos que esforzar más. Claro, porque queremos hacerlo en nuestra fuerza, pero es el Dios el que hace las cosas. Y a veces no las entendemos. Entonces vemos una mujer de oración y vemos una mujer que entrega, que es un sacrificio. Su mamá entregó a su hijo, a Samuel, con 3 años. En otras palabras, hoy diríamos que con 3 años, su mamá lo da en adopción y se lo da a Elí. Y llega al tabernáculo la tercera vez y dice, aquí está mi hijo, este es el varón que yo estaba orando, este bebé, ya el niño no usa pañales, ya el niño puede caminar, ya está más o menos bien, ya está empezando a hablar, ahí se lo dejo para que el Señor haga con él lo que desea hacer. Lo dio en adopción. ¿Usted daría a su hijo en adopción? Y si es estéril, menos, porque yo no sabía que iba a concebir más. A lo mejor era lo único que iba a tener. Y lo tiene que dar en adopción a un viejo encima. A Elí, que estaba ya mayorcito de años, bueno, tenía la edad de pastor un poquito más, no era tan viejo. Mire, pero cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida, descansas en el Señor. Su mamá entregó a ese niño, y ¿sabes lo que yo digo cuando veo esto? Yo no veo a un Samuel frustrado, acomplejado, con sentimientos de rechazo, porque hoy en día se dan tantas cosas. ¿O no? Cuando va la madre, dice que todos los años subía la mamá y la familia a adorar al templo, y la madre llevaba una túnica más grande porque el niño crecía rápidamente, le llevaba cosas y estaba con él esas 14 días que duraban las fiestas o 7 días, y le enseñaba y les hablaba de sus hermanos, porque después tuvo mamá, estos son tus hermanos y esto, y estaba con él esa semana. Porque cuando tú pones a Dios por medio, los hijos no salen acomplejados, porque está Dios por medio, porque tú has puesto tu confianza en Dios, tú has invitado a Dios a formar parte de la vida de tus hijos. Y tú estás haciendo aquello que Él te llama a hacer. Esa mujer amó tanto a ese hijo y amó tanto a Dios que lo entregó, porque vuelvo y digo, entendió el reino de los cielos. Porque amar es dejar tus propios deseos, es dejar tu voluntad, es dejar a un lado algo que para ti es grande para recibir algo más grande. Y es la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces ahí estaba ese Samuel. Y yo me acordaba de la palabra de Jesús, Juan 3:16, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito. Y yo a veces digo, es que Ana era esa madre que de alguna manera es un tipo del Padre entregando a Jesús al mundo. Él entregó a Jesús y Ana entregó a Samuel. ¿Me entiende? La pregunta es, ¿usted qué entrega a Dios? ¿Qué le entrega a usted a Dios? Usted sabrá lo que le entrega a Dios.
Usted tiene que saber qué es el sacrificio, qué es lo que usted deja a un lado o pone a Dios en alto, qué es lo que entrega cada uno a Dios, tendrá que saberlo. Ese es el historial de Samuel. Le voy a contar el historial de Elí. Elí era juez, era sacerdote, era profeta de Dios, tenía un don profético sobre su vida. Había sido llamado por Dios. Era sido encargado a estar en el mismo tabernáculo. Él era todos los días el que iba y encendía las lámparas y hacía los sacrificios y derramaba el pan y ponía el pan de la proposición y estaba allí en el mismo tabernáculo y entraba una vez al año, hacía el lugar santísimo, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba, era llamado por Dios, ¿o no? Tenía hijos, dice la palabra de Dios, y lo estaba enseñando en todo esto. Pero Elí no estuvo dispuesto a poner a Dios ni a la palabra de Dios lo primero en su vida. Él tenía a sus hijos por encima de Dios en su vida. Porque lo que decían sus hijos tenía más valor que lo que Dios decía. Lo que esperaba de sus hijos tenía más valor de lo que Dios esperaba de él. Tenía 2 hijos que dice la palabra de Dios eran sinvergüenza. Y no tuvo el valor, este hombre, de quitarles el sacerdocio. Decir, ustedes no merecen el lugar al que han sido llamados. Porque al final un hijo hace lo que le da la gana, ¿no? Si es mayor de edad. Pero la cuestión de Samuel, de Elí, perdón, era decirle, no, ustedes con esa disposición, ustedes no pueden seguir presentando los sacrificios y recibiendo a las personas y ministrando en el tabernáculo de Dios. Lo dice 1 Samuel 2:23. Él dice que Elí le dijo a sus hijos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Y cuando yo leo esto, digo, parece que a Elí lo que le molestaban más los comentarios que lo que hacían sus hijos. A él no le molestaba tanto el pecado de sus hijos. Le molestaba que la gente estuviera diciendo, y ahora están diciendo de ti, mira lo que dice la gente, hagan eso a escondidas, que la gente no se entere, por lo menos, porque es lo que parece que le está sucediendo a este hombre. Eso no está bien, le atrevo a decir, pero no se debió a decirle, váyanse de ahí, ustedes dejen de ministrar en la casa de Dios, porque su vida no está correcta delante de Dios, porque esto es más serio de lo que parece muchas veces. Mire, es una tarea difícil para los pastores, tanto mi esposa como para mí, porque a veces te encuentras con creyentes estilo Elí que quieren ministrar en la casa de Dios, pero que no viven vidas ordenadas delante de Dios. Y entonces está ese contrapunto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque se pueden molestar, porque se pueden ofender, porque dejan de venir si no se ponen a... Y por amor muy bien. Pero cada uno tiene que entender lo que está haciendo con su vida. ¿O no? Cada uno puede hacer con su vida lo que le da la gana. Pero en la casa de Dios, bajo la visión pastoral, uno tiene que tener... No somos perfectos. Incluso muchas veces caemos en pecado, pero uno puede vivir en pecado. Porque entonces está rechazando el propósito de Dios para su vida. Dice el verso 30, que estaba hablando del Señor y le dice el Señor a Elí, por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido, le dice Dios a Elí, yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Eso es lo que Él prometió. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Dice, yo honro a los que me honran. ¿Conoces este texto? Diga conmigo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Fíjese cómo es la historia. Y esto, como yo llevo ya 35 años en el Señor y empecé de jovencito, yo he visto profecías sobre jóvenes y sobre matrimonio. Profecías de verdad de Dios, de saber que es el Dios que le está diciendo a ustedes, Dios quiere hacer esto en su vida y Dios va a hacer esto y te veo aquí y te veo allá y te he llamado para esto. Y yo lo he visto, como en la vida de Elí. Le prometió a Elí que toda su descendencia iba a pertenecer al sacrificio, iba a estar en el tabernáculo, iba a estar en un puesto importante dentro de la congregación de Dios en ese sentido de atender el tabernáculo y luego el templo. Se lo había prometido a Dios, pero ¿qué pasa? Que si tú deshonras a Dios en tu vida, si tú ya sabes que eres llamado a algo grande de Dios, si Él ya puso el dedo sobre ti, te dio profecía, te dio palabra, te dio promesa, y tú comienzas a vivir en el pecado, vuelvo y digo, pecamos todos muchas veces. Pero si tu vida es una vida en pecado, que sabes que está mal que estés quejándote todo el día, pero sigues quejándote, eres un quejicoso. Y sigues quejándote, y no es que te quejes una vez o que caiga, sino que te quejas. Y pasan 20 años, me encuentro a veces creyentes con 20 años y digo, hace 20 años que no te veía y la misma historia hace 20 años. Que si esto va mal, que si aquello va mal, que si no sé cuánto, no sé qué, que si se acabó el mundo, que si no se va a acabar el mundo.
Que si al Estado, si voy a quedar sin pensión, si no voy a hacer, digo, ay, menos mal que te voy a ver dentro de 20 años otra vez. Dios me libre, hasta luego, mi hermano querido. Dios te bendiga. A veces es mejor así, ¿no? Digo, Señor, ¿para qué me encuentro esta persona? ¿Para qué me hace recordar que yo también estaba en todas esas historias? Dice, porque es bueno que lo sepas. Porque a veces amas hacia las personas también, ¿verdad? Pero usted me está entendiendo, ¿no? Aquellos que conociendo la palabra y conociendo la voluntad de Dios, no la honraron. Y me sorprende porque todo esto se habló en el congreso este que hubo en La Cuesta ayer y anteayer. No la hablaron. Consintieron a vivir con el pecado según hace la sociedad. Se acomodaron a la mentalidad del mundo. Vieron como normal dentro del pueblo de Dios las cosas que son normales en el mundo, que no son normales dentro del pueblo de Dios. Por eso yo digo, este viernes es para matrimonio. Haremos otras peladas para pareja y para matrimonio diferentes. Pero tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Amamos a las personas, claro. Intentamos que se acerquen a Jesús. La cosa es que cuando se acercan a Jesús y tienen el conocimiento del pecado, no abandonen sus pecados. Porque Jesús les dijo claro, vete hija y no peques más. No le dijo vete y siga haciendo lo que te da la gana. ¿O no? Vete, pagado el precio, yo no te juzgo, yo tampoco te acuso, yo te libro de tu condición. Ahora vete, siga tu vida. Y ahora que has tenido ese encuentro con la gracia, cambia la manera de vivir. No sigas viviendo con el pecado. Y eso es lo que muchas veces quizá no se predica tanto. Entonces yo veo en todo este capítulo que acabamos de leer, dos maneras de vivir el Evangelio. Dos maneras que en algún momento enfrentamos todos los creyentes. Los creyentes que viven a la manera de él y de sus hijos y los creyentes que viven a la manera de Ana y de su hijo. Hay dos maneras de vivir el Evangelio. Los dos eran creyentes, los dos tenían llamado, los dos tenían la bendición de Dios, sobre los dos habían promesas de Dios, los dos conocían la palabra de Dios, pero uno vivía de una manera que deshonraba a Dios y otros vivían de otra manera que honraban a Dios. Los que vivían de la manera que deshonraban a Dios estaban todo el día dentro de la iglesia o el tabernáculo, ¿o no? Pero no dejaban no porque vengan siempre a la iglesia, estuvieran honrando a Dios, porque en sus vidas vivían como auténticos hombres que parecía que no conocían a Dios. Y por eso vuelvo y le digo, estamos en este mes de énfasis espiritual, donde Dios está llamando, donde Dios nos está hablando. Y a veces no somos conscientes, pero todo lo está orquestando Dios en tu vida, porque hay un plan divino por encima de ti y de mí, hay un plan para esta tierra. Que tú eres invitado, yo soy invitado, pero hay un plan para la tierra, que si tú no quieres llevar a cabo no pasa nada. Ya Dios se proveerá de otro. Lo que decían ayer a las mujeres, Esther, ¿verdad? Esther, si tú no haces lo que tienes que hacer, tranquila. Que precisamente para eso te puso Dios ahí. Pero si no, Dios tiene un plan B siempre. Hay sustitutos siempre porque Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer. Pero Él te invita a ti y Él me invita a ti. Y yo decido si con mi vida honro a Dios, sigo caminando en ese plan, o deshonro a Dios y dice, tranquilo, no pasa nada. Porque somos libres para elegir. Entonces hay un plan para los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ay, Señor Jesús, te necesitamos. Y hay un contacto y una intimidad con Dios. Y ese capítulo 3 está tan decorado de tantas cosas que yo las veo que hoy como marcan nuestro tiempo. Aquí en pleno siglo XXI, el año 2023, nos está marcando hoy. Primero veo a un Samuel que era joven, dice la palabra de Dios. Ya le digo, 12, 13 añitos. 12 o 13 añitos. Con 12 o 13 añitos, ya Dios está llamándolo. Pero llevaban en el tabernáculo ¿desde cuándo? ¿Cuándo lo dejó la madre ahí? De los 3. Entonces, ¿cuánto tiempo llevó ahí? 10 años todos los días en la iglesia, todos los días sirviendo, todos los días aprendiendo de él, todos los días haciendo sacrificios, todos los días ahí estaba como el monaguillo de la iglesia, para allí todos los días. De lunes a domingo, no descansaba ni el domingo. Ricky, no miren para ti que no es el monaguillo, el copastor. Miran todos para allá, que ruine. ¿Entiendes? Ahí estaba. Y me sorprende por lo que, le vuelvo y digo, lo que Dios está haciendo con nuestros niños, que están teniendo sueños, que están contando cosas que están viendo. El Dios lo está haciendo porque Dios empieza muchas veces a moverse ahí en los niños. Entre los niños, como Samuel, ahí estaba, que están preparados. Por eso, padres, abuelos, tíos, traigan a sus niños aquí al tabernáculo, tráiganlos, hagan lo imposible, oren, no solamente hay que orar por sus hijos, si son pequeños hagan lo imposible para decirle, ay, le dice a su hijo, tranquilo, vete para la playa, yo te llevo al niño a la iglesia, está ahí con nosotros, después lo lleva al McDonald's y le doy una hamburguesa, lo que sea, haga algo, aunque diga tú y yo el McDonald's, a mí me gusta la hamburguesa, pero por amor a sus hijos o a sus nietos, tráigalo. Usted tiene que
presionar. No puede decir, no, yo se lo digo, a ver si cae. No, haga lo que tenga que hacer. Y si le duele la muela y está malo por su hijo, tráigalo. Pastor, mira a ver si alguien puede venir a buscarlo. Yo me busco la vida para que vaya a buscarlo y lo traiga. Si usted no puede venir, traiga a sus niños a la iglesia y a sus nietos. Y si puede agarrar a sus sobrinos por el cuello, los agarra, los metemos aquí. Porque Dios hace algo con ellos. Ana lo sabía y por eso va y le dice, yo no sé cómo hacerlo, pero se lo dejo a Elí, y Elí, encárgate tú. Y no entendemos el reino de los cielos. Ámelos. Era un tiempo que no era común oír la palabra de Dios. Hoy tampoco es común. Hoy cuesta oír la palabra de Dios porque cada uno quiere oír lo que le interesa, ¿o no? Mire a su alrededor. A cada uno quiere que le digan aquello que le gusta hacer, aunque sea contrario a la palabra de Dios. No voy a hablar con el pastor porque el pastor se me va a decir la palabra de Dios. Voy a hablar con el otro, que yo sé que está como yo, y así me dice el otro lo que yo quiero oír, y estamos tan contentos los dos. Yo no soy bobo. Usted tampoco. Sabemos que hay gente que no te hace las preguntas porque sabe cuál es la respuesta. Y no quiere esa respuesta para su vida. Y a veces sucede. Entonces, a veces la palabra escasea, no porque Dios no quiera hablar, sino porque hay muchos creyentes que no están dispuestos a escuchar. Esos son los clientes de la era de Elí. Y a veces hay que hablar con tanto cuidado para que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque como diga la palabra que no se puede molestar. ¿Usted se imagina que Jesús tuviera que hablar así cuando estaba dando los mensajes? Jesús hablaba a veces a saco, ¿o no? Y el que verdaderamente entendía el reino de los cielos, lo escuchaba y quería más. Y el otro se ofendía y decía, mira lo que está diciendo. Y hoy decía, no digas para no ofender. El que se ofenda, ¿o no? Porque a veces hay que ofenderse para poder arrepentirse. Porque si usted está viviendo una vida en desorden, y vamos a poner un pañito suave por aquí para que no se queje, para que no deje venir. Eso no dice la palabra de Dios. Usted tiene que entender que el pecado ofende a Dios. Y usted tiene que sentirse ofendido muchas veces, si no, no hay un cambio en su corazón. Y Dios necesita cambios en nuestro corazón. Pero sin arrepentimiento no hay cambio. Entonces, cada vez digo, el que se molesta, ¿qué vas a hacer? Uno tiene que ser diplomático, uno tiene que hablar desde el amor, pero uno tiene que dejar las cosas claras. El pecado es pecado. Y si uno abandona el pecado, se encuentra en el infierno el día de mañana. No le puede decir, yo estuve 30 años en la iglesia, ¿y qué? ¿Y tu pastor no te dijo que el pecado era pecado? Ay, no, me lo puso tan bonito, me dijo que bueno, que él oraba, que tal, que ti. No. Yo les digo, si usted está pecando en su vida, cambie de actitud, porque se va derechito para de cabeza para abajo. Y con más razón se ha conocido al Señor y ha renunciado a ese reino y a esa gracia. Así estaban los hijos de Elí. ¿Sabe? Los hijos de Elí eran los que manejaban el arca del pacto. Ellos eran los que la cargaban. ¿En serio, pastor? Sí. Ahí está en el capítulo 4. Fíjense que después de todo lo que leímos hoy, que le voy a echar la Biblia por última vez y a Dios a Elí, que ya se lo había echado antes, ya le había profetizado, cambia de actitud, haz las cosas bien, mira que si no, lo que prometí con Dios, se lo había dicho antes, en el capítulo 2, otro profeta había llegado y se lo había dicho a Elí, y Elí, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo hago? Resulta que después de esto, van los hijos de Elí a buscar el arca. ¿Y qué le dice el padre? Llévensela, pero con cuidado, no la vayan a rayar. Que fue cuando perdieron el arca los... Porque si un buen padre dice, mira, tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana, pero el arca no sale del tabernáculo, porque yo soy el encargado del arca y el arca se queda aquí y está al cuidado mío y de Samuel. Pero el padre, ¿y cómo se lo digo? Pues llévense el arca. Dios habla el martes de cómo perdieron el arca. De qué importante es la presencia de Dios cuando el corazón está conectado a los cielos. Cuando no te sirve de nada. Es como usar hoy en día, oye, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Si Jesús no es Señor de tu vida, el nombre de Jesús para ti no es nada. Y los creyentes lo usan, en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Ordena tu vida si quieres que el nombre funcione en tu vida. Si no, no va a funcionar. Es como el arca, si no lo pierdes. Me sorprende también porque dice que Elías se estaba quedando ciego. ¿Sabes? Cuando un creyente se acostumbra a vivir en el pecado, evita enfrentar los problemas y va pasando el tiempo, al final se conforma a un cristianismo mediocre y se comienza a quedar ciego. No ve lo que está sucediendo en su vida. Ni siquiera ve
lo que está haciendo Dios en la vida de otro, porque se está quedando ciego. Y a lo mejor el de al lado tuyo está avivado, está expectante, está diciendo el Espíritu Santo, se está moviendo, y tú estás, pues yo no veo nada, yo no veo que se mueva, esas son alucinaciones del otro. Ese es que es muy espiritual, se cree. ¿Por qué? Porque la gente se va quedando ciega cuando lleva una dinámica de vida, que no es la que habla de los reinos de los cielos. Dice que Elí dormía en su habitación, y Samuel, ¿dónde dormía? Cerca del lugar del arca. ¿Usted se imagina? ¿Qué cama sería más cómoda? ¿La de Samuel o la de Elí? Uy, Elí estaría ahí con las plumas ahí, la almohada de toda la vida, bien calentito, y Samuel ahí tirado al lado del arca con 4 cojines ahí, pero estaba cerca del arca. ¿Y de qué nos habla esto? De los creyentes que se acomodan a una manera de vivir el evangelio. Y están acomodados en una posición. Y esa posición no está cerca del arca del pacto, no está cerca de la presencia de Dios. Y está acomodado en su buena cama. ¿Y cuántas veces nos acomodamos a un estilo de vida, a venir un domingo y a escuchar una palabra y qué bien, y te acomodas a un evangelio que no es real? No podemos acomodarnos en un evangelio mediocre, en un evangelio que no está transformando nuestras vidas, que no está alcanzando otras vidas, que no está haciendo ejemplo, que no está haciendo luz. No te acomodes a un evangelio así. Antes métete en la presencia de Dios. Señor, no quiero un evangelio así. ¿Usted quiere un evangelio así? No sirve un evangelio así. Elí se había acomodado y la comodidad le trajo ceguera. Y todo eso está en ese texto. Creo que muchas veces nos ha hablado de los tiempos actuales, de esos corazones de creyentes que se han acomodado a un evangelio light. Pero dice que todavía, dice la palabra clara, la lámpara estaba encendida. La lámpara se encendía hasta el amanecer. Cuando amanecía ya se dejaban de poner aceite en la lámpara. O sea, ¿qué me está diciendo este texto? Que estaba a punto de amanecer. Dice, todavía estaba encendida, todavía había luz, pero ya venía el amanecer. Mire, iglesia, estamos en el tiempo donde la oscuridad parece que va a acabar la noche porque estamos próximos a la venida del Señor. Estamos próximos a amanecer, pero todavía hay luz en la tierra. Todavía hay una iglesia que brilla. Y no solamente aquí, hay movimientos en muchos sitios. Estábamos hablando del avivamiento de Asbury, están sucediendo cosas en China, hay creyentes que están siendo martirizados en India, hay avivamientos y despertares en Australia, en partes de África, en todos sitios hay movimientos. Hasta en Holanda hay movimientos. ¿O no? Hay movimientos. Hay una luz que está resplandeciendo y usted tiene que moverse en esa luz. Hay un movimiento, usted tiene que mirar más allá y decir, hombre, está tan oscura la cosa, en las leyes que se están aprobando, las movidas que estamos viendo, la política global, las luchas entre países, en las naciones. Hay un movimiento que se está moviendo todo, pero hay una luz que está encendida y es la iglesia de Cristo. Es la luz que Dios puso en su corazón. Esa es la luz del evangelio. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Yo creo que estamos en la última llamada de Dios para muchas vidas, porque Él nos llama. Y el Señor llamó a Samuel, pero él no sabía que era el Señor, ¿verdad? Algo le despertó y dice, me está llamando Elí. ¿Y a dónde fue? Corriendo a Elí. ¿Y qué le dijo? Se levantó rápido. Se puso de remolón en la cama. Uy, si me llama otra vez voy. No. ¿Sabe de qué hablé la semana pasada? Del Hijo del Hombre, del servicio, ¿verdad? Cuando se despertó, salió corriendo de la cama. Aquí estoy a la orden. ¿Qué pasó, mi profeta? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué me llamó? No te he llamado. ¿Cómo no me ha llamado? Si me levanté como un tiro, porque escuché a Samuel. ¿O no? Hay gente que le cuesta servir. Hay gente que no está preparado. Yo cuando vi ayer a las mujeres ahí agarradas, hemos hambre de Dios, vámonos ya para el culto de mujeres. Uy, me voy, que me atropellan. Hambre de Dios. Un deseo por su palabra. Ahí los primeros. El viernes también llegué, salimos del cumpleaños, cuando llegamos, me dice la pastora, ahí están todos los de la iglesia de Sin Fronteras, están allá en la esquina aquella ahí, esos llegaron los primeros. Y esos son los buenos, los que están ahí sedientos con ganas, ¿o no? Hambre de Dios. Ahí estaba Samuel, se levantó de que no se puso de remolón en la cama, fue corriendo, aquí estoy a la orden, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo, mi profeta? No, vete a acostarte. Se fue a acostar otra vez. Luego, ¿qué pasó? Lo llamó por segunda vez. ¿Y qué hizo? Se levantó otra vez. ¿Y qué hizo? A la orden, mi profeta. ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué me quería? ¿Le sucede algo? ¿Le hay que traer un vaso de agua? ¿Qué es lo que pasa? ¿Le duele la espalda? Ya está viejillo el Elí. Más viejo que yo, Ricky. La pregunta es, ¿qué haces cuando te despierta Dios? ¿Qué haces? Cuando tú entiendes, hay una palabra que te saca de tu casilla, o hay un mensaje, o lees algo en la palabra, o sucede algo en tu vida, porque a veces una tragedia es para despertarte.
Y no eres consciente y todo, ¡ay, qué tragedia! ¿No será que Dios te está despertando por algo? Y esa tragedia forma parte de cómo Dios te llama, porque no te va a llamar audiblemente a todos. A uno nos llama de una manera y a otro nos llama de otra. A veces es a través de un problema donde Dios te está despertando. ¿Qué haces cuando te despiertas? Oh, yo miro así, me vuelvo a acostar porque tengo sueño. Pues Samuel no hizo eso. Ahí está. Dice que por tercera vez, Elí le dice la segunda vez, yo no te he llamado. Y la Biblia especifica, Samuel no conocía la voz de Dios, ni su palabra le había sido revelada. Vuelvo y digo, 10 años metido en la iglesia y no conocía la voz de Dios. Porque nadie conoce la voz de Dios si Dios no se la revela. ¿Lo entiendes? Dios es personal. Si Dios no te revela la voz en tu personal, yo sé cómo Él me habla a mí me habla a través de imágenes a mi mente. Y ya sé diferenciar cuando son mis imágenes en ciertos puertos y cuando es la imagen que Dios proyecta sobre mi vida. Uno va aprendiendo ese lenguaje, pero es el Dios el que se revela. A otro se revela con sueños, a otro con visiones, a otro con palabras, a otro con una idea que le sube. Dios se revela de mil maneras, a cada uno es diferente, pero se revela. ¿Cuándo se revela? Cuando Él quiere. Cuando Él ha visto tu proceso de tu vida. Ahí llevaba 10 años, Él conoce el corazón de Samuel y conoce que está y entonces se le comienza a revelar. Pero Samuel no sabe que es Dios. Tú a veces no vas a saber que Dios es el que te está marcando el camino. Tú puedes decir, ¿y qué hago aquí perdido en medio de una isla en medio del Atlántico? En medio de un lado del Atlántico, ¿qué estás haciendo? Pues no sé, pero Dios conoce lo que estás haciendo. Pues Dios conoce para qué te llamó, o no lo conoce. Él lo sabe. Hay un propósito maravilloso en Él. Y solamente tú tienes que aprender a amar al Señor, a tener ese contacto con Él. Y entonces Dios se va revelando y lo está llamando. Y yo estoy contento porque veo cómo Dios está llamando a tantos. Estoy expectante con lo que Dios está haciendo en sus vidas. A mí me encanta lo que Dios hace en mi vida, pero yo cuando veo que Dios está haciendo algo en un matrimonio que está mejorando, en una hija que recibe a su familia, en alguien que está diciendo qué maravilloso está haciendo el Señor, en otro que el padre tiene problemas pero me llama y está escuchando lo que estoy diciendo, porque a través de esos problemas yo sé que mi padre va a encontrar el reino de los cielos. Y Dios está haciendo aquí, y está haciendo allá, y está haciendo con los niños, y está haciendo con los jóvenes, y está haciendo con los ancianos. Y cuando Dios te cuenta esa cosa, dice, ay, yo estoy expectante con lo que está haciendo Dios. ¿O no? ¿Por qué? Porque es el Dios el que lo hace. ¿Dónde lo hace? En aquellos que se dejan hacer. Los que se dejan hacer, Dios hace. Y entonces está Dios ahí y vuelve a hablarle y ya por tercera vez y corre otra vez Samuel. Yo no sé si la tercera vez que usted lo llama, usted se hubiese levantado como Samuel. ¿Se hubiese levantado? Porque ya la tercera vez, ya digo, voy a despertar otra vez a Ali. A ver si me va a echar la bulla. Yo mejor me quedo aquí acostado. Y si oigo que me llama 3 o 4 veces, voy. Porque ya he ido 2 veces. ¿O no? A ver si va a buscar el viejo y me va a tirar un zapato. Porque eso pasa a veces, ¿no? A veces nos enfadamos los padres con los hijos, sacar la chola, obligarle al hijo, tranquilo. Hay que corregir a los hijos, pero no se vuelva loco. Aprenda a corregirlo, no lo corrija con la chola ahí ya que no. Porque entonces tendrá que trabajar usted el dominio propio. ¿Lo puede entender? Pues ahí estaba. Y por tercera vez dicen, bueno, llega otra vez corriendo. Profeta, a la orden, ¿qué desea? El profeta dice, ¿cómo voy a levantar el muchacho ¿Cómo me voy a levantar? Y con lo viejo que estoy yo, que me cuesta dormir de noche y ahora me he levantado 3 veces, ¿no? Podía pensarlo. Entonces dice, os voy a decir, voy a inventar una patujada para que no me moleste más. ¿O no? ¿Usted qué sería? Era profeta. Aunque no estaba bien delante del Señor, el don se usa. Eso es otra cosa que a veces no entendemos. Uno puede estar viviendo en pecado y puede estar usando el don de Dios. Porque el don es una cosa y el pecado es otra. Y el don se usa porque es en beneficio de la iglesia. ¿Lo puede entender? Hay profetas por ahí que están mal y pastores que están mal y dicen, no, porque Dios me está usando el don que trabaja en ti. Porque el don es de Dios. Pero no necesariamente tú estás bien en tu vida. No, uno está bien cuando el Espíritu Santo revela la condición de cada uno. Entonces por la tercera vez le dijo ya, mira, Samuel, mi hijo, si te vuelvo a llamar y yo no soy, le dice, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Acuéstate. ¿Y qué hizo? Yo le digo, como digo antes, yo no me hubiese acostado más, yo me hubiese quedado así con los ojos, como los niños cuando esperan a los Reyes Magos de Oriente, igual, con los ojos abiertos. Samuel es la 5ª vez que lo llama. ¿Y qué hace el muchacho? Lo que le dijo el profeta. Tenemos que aprender a ser obedientes. Mire, si no somos obedientes a las autoridades que Dios pone a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Si tú no respetas la vida de tus padres, si tú no haces caso a tus padres, ¿qué vas a obedecer a Dios?
Si tú no le haces caso a las leyes de tráfico que están ahí que te dicen 40 y tú vas a 60 y las leyes son leyes civiles y tú no las respetas, ¿qué vas a respetar la ley de Dios? Comienza a hacer la cosa con fundamento. Porque hay una visión espiritual detrás de todas las cosas. Aunque usted no le crea, un semáforo en rojo o una señal de 40 es una señal espiritual. ¿Usted lo puede entender? Ay, no, pastor, yo nunca lo he visto así. Pues usted no lo vea, pero es que todo es espiritual en la vida. Y si usted no respeta una señal de 40, no va a respetar la palabra de Dios. ¿Lo puede entender ahora? Yo sé que a veces se nos pisa eso porque vamos despistados, pero si usted es consciente, te va a 40 porque dice ahí, ¿qué dice? ¿Y a cuánto hay que ir? A 40. ¿Y si hay una papelera para tirar los papeles? ¿Te tira el papel a la calle o a la papelera? Porque son leyes espirituales, que no somos conscientes, pero que son leyes espirituales. Entonces Samuel aprendió y había aprendido a lo largo de esos 10 años a obedecer a su autoridad. Y el niño obedecía a su mamá cuando la visitaba y le contaba, era obediente. Y entonces le dijo, habla, que tu siervo escucha. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Algo precioso, ¿verdad? Le dijo, estoy por hacer algo que va a hacer temblar todo Israel. Es como si dice, tranquilo Samuel, voy a hacer algo que va a hacer temblar la iglesia donde está. Bien, qué bueno. Porque le empieza a hablar de juicio. A mí que no me digas eso, digo, díselo a mi esposa, que lo diga ella, que es la profeta. ¿O no? No es fácil. El niño no quería decir nada. Me dice, ¿quién soy yo a decirle a Elí, al profeta, con el respeto que le tenía, que Dios le está diciendo que le va a quitar la vida a ella y a toda su familia? ¿Y por qué no se lo dijiste tú? El Señor no, te lo dijo a ti, se lo dices tú. Evidentemente él disimuló, se puso a abrir las cortinas del templo, del tabernáculo allí, y Samuel, ¿me tienes que decir algo? No, estoy aquí haciendo esto, me vas a decir, no, ven acá y dime la verdad. Si Dios te castiga si no me dice la verdad. ¿O no le dijo eso? Hay que ser sincero. Por supuesto que se lo tienes que decir con respeto, porque era Elí. No le vas a decir, tú eres un sinvergüenza, Dios te va a matar a ti, va a acabar con tu hija, te lo mereces, porque yo te lo dije con tus hijos todos. No le dijo eso. Porque el profeta tiene que saber hablar. ¿O no? Dijo, no, pues el Señor me dijo esto, mi Señor dijo esto y dijo esto. Y lo que más me sorprende es la respuesta de Elí. ¿Sabe lo que dijo Elí? Pues si el Señor lo va a hacer así, es el Señor. Si eso lo hubiese dicho Moisés, cuando dice, Dios, voy a acabar con todo el pueblo de Israel. Pues si eso es lo que va a hacer el Señor, que lo haga. Acaba con todo el pueblo, ¿verdad? Que a veces yo creo que era la prueba de fuego para que Elí recapacitara ya de verdad. Recapacita de una vez si estás haciendo las cosas mal. Elí, ya hazlas bien. Pero resulta que, pues si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y no había terminado el día cuando llegan los hijos, nos vamos a llevar el arca hoy, pues llévasela, ten cuidado con ella. Creyentes de Elí, creyentes de Samuel. El mismo llamado, un corazón diferente. Samuel no le ocultó nada. Amada iglesia, yo tengo que ser claro hoy, porque a mí me tocó hoy la posición de Elí que no quería hablar. Si usted no ordena su vida, si usted sigue viviendo en el pecado, si usted sigue haciendo las cosas mal, hay un infierno preparado para usted. Y más que aquellos que no conocen de Dios. Porque si usted se le ha presentado la gracia de Dios y le ha dicho al Señor, esto quiero para tu vida, esto quiero para tu vida, ordena tu vida de esta manera y haz las cosas así, y usted no hace caso, todavía los de fuera no conocen de Jesús. Y para ellos hay cosas que les son permitidas. Pero para un creyente, ¿cuántas veces he visto yo creyentes venir 10 años a la iglesia viviendo en pecado? Y están en la iglesia y se creen que aman a Dios. Porque sienten que aman a Dios. ¿Usted cree que Elí, Ofni y Finés, que eran sus hijos, no se creían que todo estaba bien? Porque ellos cargaban el arca, todo está bien, yo tengo el arca. La presencia de Dios va bien, aquí lo estoy cargando yo. Se la llevaron al campo de batalla y todo está bien, vamos a ganar contra ellos porque trajimos el arca y todo el mundo, vamos a ganar, qué bien. No es cierto, no te engañes. No te engañes, por amor de Dios, no te engañes. Si tú tienes que ordenar tu vida, ordena tu vida. No puedes convivir con el pecado. Vuelvo y te digo, no somos perfectos, claro que no somos perfectos. Nos podemos equivocar, nos equivocamos. Y pecamos. Pero no puedes vivir en pecado. Y yo he visto a lo largo de estos 30 años, personas que han vivido años y años y años y años y años en pecado. Como si nada, como si todo está bien. Todo está bien, no, Eli.
Toma medidas en el asunto. No permitas que tus hijos tomen el arca del tabernáculo y la lleven al campo de batalla. Y esa es nuestra misión como pastores. Yo no puedo permitir que cualquiera suba aquí adelante. No lo puedo permitir. Porque si lo omito, caería el pecado que cayó sobre él y sobre mi vida. Y me puedo equivocar, claro que me puedo equivocar. Y que me equivoco, de hecho me equivoco. Pero no se equivoque usted. Porque las cosas tienen una razón de ser. Y aquí se trata del Señor. Y de santidad al Señor. Y de que todo el ministro en la casa del Señor, que no somos perfectos, como les digo, tiene que tener un testimonio de vida. Básico, elemental. Básico. Alguien, como dice la palabra de Dios, de ánimo. Alguien que da los buenos días, alguien que instruye, alguien que no es rencoroso, alguien que no tiene deseo de tal, que no es egoísta, que es dadoso, que es generoso. Todo lo que dice Timoteo para los obispos, para los diáconos, para los servidores. Eso es la palabra de Dios. Y sabe, yo me alegro de este mensaje porque yo sé que estamos en esa transición donde los creyentes de Elí pasan. Dios los deja, los va dejando, le va diciendo, mira, que hay juicio si sigues así, mira, que estás haciendo las cosas mal, mira, pero un día llama a Samuel y dice, Samuel, ¿y por qué no le dijiste algo bonito? ¿Por qué no le dijiste, ay, que viene ahora? Porque primero el juicio viene a la casa de Dios, para que venga luego a las naciones. Póngase las pilas. Todos. Jóvenes de 12 años que están cumpliendo y poco más. Ya a su edad había un contacto de Dios con Samuel que lo llamaba, por la noche lo llamaba a la cama. Ustedes tienen un llamado de Dios, las dos que están por ahí. ¿Hay alguno más? Santiago, hay un llamado de Dios. Tengan ese contacto con Dios, sean sinceros delante de Dios, que Dios se va a revelar a vuestras vidas. Porque es el Dios el que lo hace. Pero uno tiene que estar dispuesto a honrar la voz de Dios y a ser sincero. A ser sincero delante de Dios. Este hombre fue sincero con Elí. Lo respetaba, decía, mi profeta, Dios ha demandado juicio sobre su casa. Dice que mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Ay, ¿sabe que Dios cumple todo lo que había dicho? Mientras usted está creciendo en el Señor. Lo que le dijo a Elí no lo cumplió. Ya se lo había dicho a Elí. Pero Elí había deshonrado a Dios. Una y otra vez. Y él dice, te descarto. Y tomó a Samuel. Y Samuel, usted conoce la vida de Samuel, que toda su vida honró al Señor. Y todo lo que él decía, se cumplía. Entonces, yo sé que hay una nueva generación de creyentes. Y se lo digo yo que llevo 35 años en esto. Hay una nueva generación de creyentes, apasionados por Dios, que aman su presencia. No es en vano que hoy cantáramos esta alabanza que no estaba preparada para hoy. Amar su presencia, preparar ese aposento para su Espíritu Santo, porque Dios conoce los corazones. ¿Qué corazones? Los que se arrepienten de verdad. Los que una vez que conocen al Señor dicen, oye, estoy arrepentido, me he equivocado, voy a cambiar, voy a hacer las cosas mejor y el Espíritu Santo me va a ayudar a salir adelante. No estoy dispuesto a que el pecado gobierne mi vida. Y le voy a decir no al pecado. ¿Usted está dispuesto? Dígale no al pecado. Digo no al pecado. ¿Está dispuesto a cualquier sacrificio para permitir que prepare ese lugar en mi corazón para la presencia del Espíritu Santo? Escuche la voz de Dios. Responde con fe, responde con alegría, es un corazón dispuesto. Y yo sé que esa nueva generación está entre nosotros, está aquí. Algunos salimos de la generación de Elí y estamos en esa nueva mover de Samuel, en ese deseo de más de su presencia. ¿Lo cree? Además el Señor siguió manifestándose, dice el verso 21. Y se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Mire, Dios es real. Es Dios el que tiene que manifestarse. Usted no tiene que manifestar nada. Usted tiene que honrar a Dios en su vida. Que es Dios el que se manifiesta a través de su vida cuando Él quiere y como Él quiere. Dice que se revelaba a Samuel. Usted tiene que entrar cada día a su lugar secreto para revelarse. Porque es allí donde sucede todo esto que estamos aconteciendo, ¿verdad? En el tabernáculo, pero la puerta estaba cerrada. No había nadie allí. Allí estaba Elí, Samuel y la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios está en su lugar secreto. Usted tiene que anhelarla.
Hay que buscar ese aposento, acompáñanos Ricky. Hay que buscar ese aposento, la presencia de Dios. Dios es real, Dios es personal, Dios está vivo, Dios está moviendo los corazones y está llamando por nombre y apellidos, como llamó a Samuel. Y quizás a lo mejor usted no se ha dado cuenta, quiere otra cosa. Y ahora hemos dicho, no, sí, yo te lo digo hoy. Hoy, como te le dijo Elías a Samuel, no soy yo. No soy yo. No soy yo por tercera vez. Dile, Señor, revélate. Habla, que tu siervo escucha y que te lo diga a ti. Que te lo diga el Espíritu Santo en tu corazón. Habla, que tu siervo escucha. Ponte en pie el día de hoy. Levanta tu mano y di, habla, que tu siervo escucha, Espíritu Santo. Habla.